Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a las mesas de debate organizadas por los medios públicos con las personas convocadas al Parlamento abierto rumbo a la discusión en las cámaras de la reforma eléctrica. Hoy particularmente agradezco muchísimo a Alma Martínez López, especialista en energía nuclear, la presencia. Bienvenida, Alma, gracias. Muchas gracias. Y también a Manuel Ornelas, de la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. ¿Qué tal? El tema que nos concierne en esta emisión en particular es el de energías limpias y medio ambiente. Le cuento un poco más sobre quiénes nos hablarán al respecto. Alma Martínez López es ingeniera química por la Universidad Veracruzana con una maestría en negocios internacionales y otra maestría en desarrollo organizacional. Cuenta además con una amplia experiencia nacional e internacional en la industria nucleoeléctrica. Durante 29 años laboró en la central nucleoeléctrica Laguna Verde en el área de mantenimiento e indicadores de desempeño. Actualmente preside la Asociación Civil METICB AC, que ha incursionado en la construcción de viviendas autosustentables para zonas rurales. Y José Manuel Ornelas es licenciado en informática con maestrías en administración y en tecnologías de la información por la Universidad La Salle. Es especialista del sector eléctrico en materia de balance de energía, con más de 25 años de experiencia en la Comisión Federal de Electricidad. Ha participado en proyectos como el Protocolo de Emergencia ante Contingencias en el Suministro de Combustibles en CFE y diseño y desarrollo del Sistema de Gestión Estratégica y Operativa CFE, entre muchos otros. Actualmente es el coordinador de la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE. Bienvenido y bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les parece si empezamos por lo más básico? ¿Qué son las energías limpias? ¿Es lo mismo que energías renovables? ¿Cuántos tipos de energías hay limpias y renovables? Es decir, ¿cómo entender cuando hablamos de energías limpias? Si quieres, Manuel, empezamos contigo. Sí, muchas gracias. De acuerdo a cómo está establecido, las energías limpias como tal son aquellas que no sobrepasan ciertos umbrales de emisiones. Y dentro de las energías limpias en general, existen lo que son energías limpias firmes y energías limpias intermitentes o variables, asimismo como las energías renovables como tal son limpias. Existen energías limpias intermitentes o variables que podríamos tener el ejemplo con las fotovoltaicas y las eólicas, donde dependen del recurso que es variable o intermitente, como decía en su nombre, donde si tenemos sol, tenemos energía eléctrica, si tenemos viento, tenemos energía eléctrica, si no lo tenemos, no tenemos la energía eléctrica. Y otras, como podríamos hablar de la energía nuclear, que es considerada limpia, pero es una energía firme, es decir, que la tenemos en el momento que la necesitamos. Asimismo, tenemos también generación limpia hidroeléctrica, que es en los embalses, las grandes presas o pequeñas presas donde tenemos acumulación de agua, donde también es firme porque en el momento que se requiere, de acuerdo a los niveles de los embalses, podemos utilizarlo. Asimismo, tenemos generación limpia, renovable, que es como la geotermoeléctrica, que esta es producto del vapor que hay en el subsuelo. Y también es una energía que se le considera firme, también en el momento que se requiere se utiliza este tipo de energía. Y asimismo, bueno, hay una diversidad de energías como puede ser, o diferentes tecnologías como podría ser el hidrógeno verde, podríamos ver la maremotriz, etcétera. Hay una diversidad de energías, la biomasa, hay varias tecnologías en lo que es relacionado a energías limpias como tal. Ok, Alma, ¿en qué porcentaje, digamos, se ocupan estas energías limpias, tanto firmes como intermitentes, comparado con, digamos, el otro tipo de energías, ¿no? Las que podríamos denominar como sucias o... Bueno, pues hablando, por ejemplo, de la nucleoeléctrica, a nivel nacional estamos produciendo el 3.5% de la energía del país, ¿no? Para la energía nuclear es una energía limpia porque aparte de que sus emisiones no producen CO2, también sus desechos están controlados y todo su proceso es supervisado tanto por organismos nacionales como organismos internacionales. Ok, ¿y qué otros tipos de energía limpia valdría la pena considerar, digamos, cuando hablamos del porcentaje? 3% de nuclear, ¿cuánta eólica, cuánta solar, cuánta...?
Bueno, actualmente está la eólica, es 1.5 me parece. Digamos que la suma de energías limpias, ¿de qué porcentaje sería del total de Sí, generación? mira, si puedo aprovechar y mostrar lo que es la diapositiva número 2 de la presentación. Aquí sobre todo les mostraría una gráfica, primero, cómo estamos en CFE con respecto a las energías limpias, asimismo a nivel nacional todos los productores. Okay. En esta diapositiva número 2, lo que estoy mostrando es en el 2021, del total de las inyecciones de CFE al sistema, más del 38% fue generación de energía limpia. Y al hablar de generación de energía limpia me estoy refiriendo a la generación hidroeléctrica, la generación nuclear, la geotermoeléctrica, la generación eólica y fotovoltaica. Y en ese orden, la nuclear, en este año, a nivel de la energía entregada por CFE en su totalidad, la nuclear equivale al 9%. Y en el 2021, la generación hidroeléctrica equivalió al 25%. Si lo viéramos ahora a nivel sistema, todos los productores del país. Y aquí podríamos pasar a lo que es la diapositiva número 4. Okay. En la diapositiva número 4 lo que nos muestra son las inyecciones a la red de todas las tecnologías en el país. O sea, públicas y privadas. Es correcto, okay. CFE y todos los participantes privados. Ajá. La cantidad de energía limpia en el 2021 inyectada al sistema en total fue de 27.6%. Okay. Y si nos vamos al tema específicamente de la energía intermitente, es decir, fotovoltaica y eólica, correspondió en el 2021 un 11.9%. Y en esta gráfica lo que mostramos como tal es, por un lado, todas estas energías limpias y concentramos la energía fósil en el pie que se lograba ver en esta gráfica. Y como tal, en el sistema, el total de la energía inyectada al sistema en la parte nucleoeléctrica, ahora sí no nada más CFE, a nivel toda la generación, el 3.6% equivale a la nucleoeléctrica a nivel nacional, el 1.4% es geotermoeléctrica, la fotovoltaica corresponde al 5.3%, la hidroeléctrica es 10.7% y la eólica es el 6.6%. Repito, aquí sí a nivel nacional, todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional. Ok, digamos que ya entendiendo este panorama actual, bueno, al corte del año pasado, el 2021, sí. ¿Qué tanto modificó la reforma anterior, la reforma del sexenio de Enrique Peña Nieto, digamos, el porcentaje de energías limpias y energías fósiles, y cómo cambiaría este mismo porcentaje o esta misma, digamos, pues creación o generación de energías limpias con lo que se está proponiendo en esta reforma del actual sexenio? Bueno, yo considero que sí aumentó lo que es la generación con energías limpias, porque atrajo a otras instancias, otros sectores para poder invertir en ellas. Okay. Creo que también nos dio un gran aprendizaje de ese tipo de energía, sobre todo la solar, porque no teníamos esa experiencia como país, y a veces como un poco de temor a poderlas implementar. Creo que empujó a que se instalaran y que en CFE pudiéramos observar cómo se desarrollan, cómo se instalan, cómo se mantienen. Ok. Se hablaba de que, digamos, algunos permisos o pues sí, algunos permisos de energías limpias, a pesar de que fue un aprendizaje, pudieron haber costado al Estado mexicano debido a que justo tenían un esquema preferencial por ser limpias, y eso es algo que se está planteando revisar. Sí, es correcto, Luisa, y qué bueno que tocas el tema. Yo creo que es uno de los puntos más importantes respecto a las energías limpias. Primero, CFE o el Estado no está en contra de las energías limpias. Lo único que sí se está buscando con la iniciativa de reforma es una transición. Primero, una transición energética que además quedaría a nivel constitucional, que esto es muy importante. El Estado sería el responsable de esta transición, ¿no? Y esta transición es a futuro y es el sustento de la energía eléctrica, pues es el sustento de todos los procesos productivos del país. Claro. Pero derivado de la reforma del 2013, aquí hubo un tema que descuidaron.
la transición energética, descuidaron otro, la planeación del sistema eléctrico nacional y descuidaron el tema de la confiabilidad. ¿Por qué sucedió esto? Para otorgar los permisos, bastaba con que el solicitante llevara un caso de negocios ante la CRE y llevar que presentó la solicitud de un estudio social ante CENER, no la resolución de este estudio, nada más de que ingresó el estudio. Con esto la CRE evaluaba si el proyecto era factible, sobre todo económicamente, y otorgaba el permiso donde el solicitante pedía que se le diera el permiso para esta central. Ok, ¿esos son los famosos certificados de energías limpias o qué permisos? No, para permisos para poner centrales de energía eléctrica. Ok, autogestivas, digamos. No, de los que vienen de la ley de la industria eléctrica, a partir de esta ley del 2013. Okay. Entonces, lo que derivó es que estos permisos se empezaron a otorgar donde lo solicitaban, ubicado en la República, más no fijándose dónde lo requería el sistema. Se otorgaron permisos de una manera indiscriminada, sin considerar esta planeación ni la confiabilidad del sistema como tal, las condiciones de la Red Nacional de Transmisión. Y a la vuelta de los años, ahorita lo que estamos encontrando en ciertas regiones del país es una sobresaturación de generación intermitente variable eólica y fotovoltaica. Para esto, si en la diapositiva número 6, rápido les voy a mencionar qué sucedió con esta energía. El Sistema Eléctrico Nacional está compuesto de 54 nodos con puerta. Estos nodos son las fronteras entre las diferentes zonas de transmisión. Ajá. Pero encontramos que en 11 de estos 54 nodos está más del 82% de la generación intermitente variable, fotovoltaica y eólica. Y hay nodos donde encontramos que el 100% de la generación es de este tipo. ¿Ok? Entonces hay una alta concentración en estas regiones. Y que podrías decirme, bueno, es que ahí existe el recurso. De acuerdo, existe el recurso. Me imagino el sureste y eso, ¿no? Bueno, no, sobre todo en la parte, sí, en el sureste, lo que es la eólica, en la parte noreste podemos encontrar también mucha concentración de generación eólica, y en la parte noreste, noroeste y occidente encontramos mucha generación fotovoltaica. Pero esta alta concentración en determinadas regiones, te digo, aquí hay recursos y en estos 11 nodos, pero en el sistema tenemos un total de 23 nodos, donde hay centrales también de este tipo, con factores de planta suficiente. Lo que vimos es que hubo una alta concentración aquí. Esta alta concentración lo que nos genera es una alta variabilidad en la energía que se está inyectando al sistema, porque dependen si hay sol o si hay viento. Nada más que nosotros como Comisión Federal de Electricidad o en global, el Sistema Eléctrico Nacional requiere confiabilidad, seguridad y continuidad. Es decir, para poder soportar esta variabilidad, requerimos tener una flexibilidad en el respaldo. Para lograr esta flexibilidad en el respaldo, necesitamos tener centrales de generación convencional sincronizadas el sistema sin entregar energía como tal. Es como si pensáramos con el auto encendido, pero sin arrancar, sin avanzar. Tenerlo encendido para en el momento que baja la generación eólica o fotovoltaica, en cuestión de segundos, entrar para reemplazarla, para no perder la continuidad en el sistema y no afectar esta confiabilidad y seguridad. Que aquí es importante porque para tener una energía de calidad en nuestras casas, en la industria, en el sector agrícola, comercial, servicios, etcétera, requerimos determinada calidad en el servicio. Frecuencia, voltaje y consistencia, tenerlo todo el tiempo el flujo eléctrico. Entonces, esta variabilidad ha hecho que centrales estén en estas condiciones para estar soportando esta variabilidad. Esta misma variabilidad ha hecho que muchas centrales estén, como les decía, sincronizadas, encendidas, no despachando, pero ahora lo que está haciendo estas centrales de generación convencional no fueron hechos o no están diseñadas de origen para esto. Entonces ahora tenemos este tipo de centrales
subiendo y bajando constantemente. Es más, voy a agradecer rápido si ponemos una diapositiva donde voy a mostrar un ejemplo representativo de qué es lo que está pasando, de lo que está pasando en el sistema. Es la diapositiva número 5, donde podemos observar de manera de color vino, viene representada la generación convencional. De color verde viene representada cómo va entre lo que es la generación la eólica, y de color amarillo la generación fotovoltaica. Y estoy poniendo la representación de un día típico de marzo, las 24 horas del día, tomando en cuenta el sistema interconectado nacional, es decir, quitando las Baja Californias. Podemos apreciar la más alta concentración de la generación intermitente a mediodía. Ahí es donde tenemos la mayor concentración de generación eólica y fotovoltaica. Asimismo, empezamos a ver que a partir de las 18 horas se empieza a incrementar la demanda de energía eléctrica hasta llegar a la máxima del día, que se da aproximadamente entre las 20 horas, las 21 horas. Casualmente también, cuando empieza a subir la demanda de energía, es precisamente cuando empezamos a perder el recurso del sol. Entonces, en ese momento tienen que entrar de una manera acelerada estas centrales de generación convencional, pero además, si apreciamos en la gráfica, vemos en la parte de abajo, en la parte de color vino, cómo se ve que hay una variabilidad que está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Esto es derivado de esa variabilidad que nos generan este tipo de tecnologías. Entonces ahí se ve que las centrales están subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Esto nos desgasta, estas centrales, y también acelera la vida útil de las mismas centrales, nos genera más fallas más continuas. Déjame aprovechar esta pausa, Manuel, para ir a nuestra primera pausa, nuestro primer corte. Alma, te debemos un montón de minutos. Regresamos contigo porque además te veo apuntando, seguro tienes mucho que agregar. Regresamos con Alma Martínez López y Manuel Ornelas. Estamos hablando de energías limpias y medio ambiente. Volvemos. Gracias por su sintonía en estas mesas de debate organizadas por los medios públicos. Alma Martínez López, especialista en energía nuclear. Ya hablamos un poco de cuáles son estas energías limpias, tanto firmes como intermitentes, y tenemos ya una claridad, digamos, general sobre la intermitencia y lo que eso pues peligra, digamos, la confiabilidad, ¿no? Nuestra necesidad de estar estables con la energía que recibimos. Al mismo tiempo hay una necesidad de una transición energética porque tenemos compromisos internacionales, porque el cambio climático ya nos está alcanzando. ¿Cómo la reforma plantea, digamos, un empate entre que haya confiabilidad y al mismo tiempo transitemos? ¿O a tu parecer no hay suficiencia, digamos, en la propuesta? Desde mi punto de vista creo que falta detallar esa parte de la transición rápida. Creo que las energías limpias, intermitentes, nos están dando un camino a seguir, pero tenemos otras energías como la energía nuclear, de la cual solo tenemos 2 reactores en México y que podría ser otra opción para tener una industria limpia, fija y segura, que nos permitiera hacer una transición más rápida. De hecho, en promedio se calcula que un reactor parecido a los que tenemos se tardaría 6 años en construir. Sin embargo, las nuevas tecnologías están proponiendo nuevos modelos que se construirían tal vez en 2 o 3 años, ¿no? Igual el costo y el manejo de este tipo de reactores, que son los SMRs, que se llaman Small Modular Reactors, tienen diferentes tecnologías, están tratando de ser más seguras, más confiables, más fácil de manejar y de instalar. Entonces, creo que esa parte es la que deja un poco para poderla tomar o voltear hacia ella y decir, bueno, la energía nuclear es importante también para el mundo, ¿no? El mundo está tomando esta energía. De hecho, si pudiéramos ver, por favor, la diapositiva 3, donde dice por qué la energía nuclear. Pues el 10% de la energía nuclear del mundo eléctrica es energía nuclear, es producida por energía nuclear, y son 35 países que están manejando 443 reactores.
Okay. Y estamos hablando de países interesados en construir, están 54 unidades en proceso de construcción y tenemos países China, Estados Unidos, Rusia, Corea, los Emiratos Árabes y la India, ¿no? Entonces, creo que nosotros como mexicanos hemos probado que tenemos 32 años operando un reactor de unidad 1, tenemos 27 en la unidad 2, 100% son personal mexicano, que en un momento pues había mucho temor de cómo se iba a operar y creo que también esa parte para las energías limpias nos ayudaría a acelerar y a cumplir con la Agenda 2030. ¿Cómo está planteado? Sabemos que todavía no hay un dictamen, digamos, final, pero sí tenemos una idea de lo que podría ser la propuesta del Ejecutivo, del presidente para esta reforma eléctrica. ¿Cómo está planteado, digamos, la transición y dónde dices tú que tendríamos que agregarle todo esto que ya propones de energía nuclear? Bueno, no he visto ningún proyecto hasta ahorita planteado de construir la otra central, otra planta nuclear. Okay. Sé que se ha considerado y se revisan las nuevas tecnologías, pero como un proyecto en sí no se ve más hacia las energías intermitentes, ¿no? Ok. ¿Y por qué, Manuel? Bueno, ¿estás de acuerdo primero? Sí, mira, aquí lo importante precisamente de la transición energética es aprovechar los recursos que tenemos en el país, todos los recursos. Ajá. Cuenta la fotovoltaica, la eólica, la nuclear, por supuesto, la hidroeléctrica, la geotermoeléctrica, el hidrógeno verde, la maremotriz, etcétera, todas las tecnologías. La transición lo que busca es sustituir gradualmente el uso de la generación fósil. Ajá. Hacia allá debemos de ir. Y la transición es lo que busca es que lo haga de una manera ordenada, okay, sustentable y soberana. Entonces, sí, te puedo decir, en CFE se están evaluando, además de aquellas tecnologías ya maduras que se pueden incorporar al sistema, es evaluar todas estas nuevas tecnologías. Alma mencionó los pequeños módulos nucleares. Estamos precisamente ahorita haciendo un análisis, encontramos que existen 50 tipos de estos módulos en el mundo, estamos evaluando cuál es la experiencia y al mismo tiempo estamos empezando a ver las características que se requieren como México, donde le sea más idóneo que se llegaran a incorporar en caso de que fuera un análisis exitoso. Lo mismo estamos haciendo con el hidrógeno verde, estamos haciendo un proyecto piloto de hidrógeno verde y así con diferentes tecnologías. Estamos viendo el biocombustible también, okay, la biomasa. Digamos, esa es la parte desde lo público, porque entiendo que hay un parque solar en Puerta, presas que podrían adaptarse para generar, ¿no? Y demás, esto es desde el Estado. ¿Cuánto de esta reforma plantearía, digamos, el acompañamiento de privados o no lo está planteando? No, claro que sí, no, por supuesto. Esta reforma, la propuesta de la reforma marca que en el tema eléctrico CFE sería el responsable de llevarla. Pero esto no quiere decir que es CFE solo. Debemos de participar privados, CFE, ir conjuntamente. Lo único que estamos sí buscando es que haya un orden en la incorporación de estas tecnologías. Me voy a regresar un poco al tema de las intermitentes. Okay, sí. Esta gran concentración que nos genera cuestiones de inestabilidad y saturación en la red, lo que debemos hacer es que esta tecnología, que sí nos sirve, se incorpore donde lo requiere el sistema y donde el propio sistema tiene las condiciones para dar esta flexibilidad de respaldo. Okay. Y si no lo tiene, debemos construirlo para cuando se incorpore la tecnología, tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que el sistema eléctrico debe de tener la habilidad de, en cuestión de segundos, adaptarse a la energía que se está recibiendo al sistema o saliendo. Es en cuestión de segundos. Entonces, el sistema debe de tener estas características, pero con criterios de confiabilidad, seguridad y continuidad. Y déjame preguntar esto, ¿por qué no han ido, digo, sé que suena obvio, pero a las regiones donde no hay? Es decir, ¿por qué no hay un interés en ponerse en esos huecos? Sí, claro. ¿No sería un negociazo? Sí, bueno, lo que pasa es que precisamente se pusieron en estos 11 nodos porque eran los económicamente más rentables. Que ahí hay un tema con comunidades y demás que habría que revisar también, ¿no? Así es también. Pero sobre todo vimos esta gran concentración
hubo un tema de rentabilidad económica. Y nosotros lo que estamos buscando es una rentabilidad social. Repito, cabe, pero con un orden y donde lo requiere el sistema y donde el sistema está en condiciones de soportarlo. Y si no está en las condiciones, tenemos que construir el sistema para que lo soporte. Tenemos que aprovechar los recursos, por supuesto que sí, pero de una manera ordenada. Si no hubiera reforma, si nos quedáramos como estamos, digamos, con las leyes vigentes desde el 2013, ¿qué pasaría con esta transición energética o cuál es el panorama sin reforma, Alma? Bueno, una de las partes que considero que también se descuidó en la reforma anterior es qué vamos a hacer con los desechos de las solares, por ejemplo, ¿no? Sí son industria limpia para generar, pero los residuos de estos paneles... O sea, tal cual el pedazo de metal, ¿no? De hecho, está generando una gran preocupación porque se ha calculado que puede tener hasta 80 millones en 10 años de desechos. Y de todos los minerales que se ocupan, solo el cadmio ha podido ser recuperado, pero todos los demás metales no han podido ser reciclados. Y no se está viendo la instalación de paneles solares actualmente como algo que se pueda reciclar. Entonces, si no hubiera una reforma ahorita, esto queda abierto a no sabemos qué va a pasar, ¿no? También, si desde mi punto de vista, ¿no? Nosotros tenemos el control. O sea, nosotros podemos decidir qué vamos a hacer con esa energía. Podemos actuar de una manera, creo yo, más negociadora, desde mi punto de vista, no tan contrapuntearnos con ellos, porque aparte como país no nos vamos a ver bien si nos peleamos con alguien. O sea, negociadora con la industria extranjera. Con la industria extranjera. A ellos no les conviene perder, nosotros todavía no estamos en la capacidad de poder suministrar toda la energía que se necesita. Y creo que esa transición también sería una transición de esta reforma. O sea, un poco más objetiva hacia ganar por parte de todos, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta inversión que nos dices, particularmente extranjera, y este know-how, como le dicen, o conocimiento, ¿no?, del extranjero que llegó con la reforma anterior? ¿Qué está planteando la reforma actual que pase? Es decir, ¿se quedarían? ¿Disminuye ahora que ya sabemos? ¿O por qué hay, digamos, este debate en que peligra nuestra inversión extranjera? Bueno, porque los comentarios, ¿no?, que hacen los inversores es que ellos vinieron a hacer negocio aquí, ¿no? Sí. Entonces dicen, bueno, nosotros venimos a hacer negocio. No nos van a dar, bueno, nos vamos, ¿no? Pero va a haber aparte otra situación, porque ellos no van a decir, pues nos vamos y adiós, ¿no? Van a pedir alguna remuneración por todo lo que están perdiendo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la reforma actual debe de tener un poco más de planeación hacia lo que nosotros queremos como país. Si queremos no tener aliados extranjeros, se va a convertir en un problema. Y aparte, ahorita en este momento tendríamos un problema con los que ya están aquí. Creo que debemos de ir hacia negociar. Nosotros somos los que tenemos el control realmente, somos los que podemos decir, este sí entra y este no entra, ¿no? Justo usaste, Manuel, la palabra soberanía, y el tema es que justo son recursos estratégicos de nuestro país, porque sin electricidad pues no hay nada, ¿no? Así es. Entonces, en esta discusión, efectivamente, creo que se ha hablado mucho del papel de los privados, y el presidente ha dicho, quien no tenía contratos fuera de la ley, que no se preocupe, pero la verdad es que la reforma sí haría un replanteamiento. ¿Qué pasa con los contratos, digamos, qué pasa con esta inversión extranjera y cuánta verdaderamente nos conviene a México, ¿no? Por este conocimiento, y no, digo, entiendo que las empresas hacen negocio, pero pues los estados defienden a su gente. Sí, no, y sobre todo el tema es de que esta generación permanezca, estas inversiones permanezcan. Lo único que sí queremos es una revisión de esos contratos donde ha habido... podríamos llamarle, o le llamaría, robos legales, aprovechando pequeños resquicios, como tal el tema de los socios clientes de autoabastecimiento.
donde vimos que a partir del 2017 hubo un incremento en estos socios clientes, de ser 17,000 subieron a 77,000, y cuando en realidad, aprovechando tarifas preferenciales que en su momento se los otorgaron para el uso del porteo, es decir, baja tensión paga una octava parte del uso de las líneas, del costo total de las líneas de transmisión, del uso de las líneas. Media tensión paga una 17ava parte y alta tensión paga una 18ava parte. Oye, ¿y estas sociedades de autoabasto a veces son energía limpia? ¿O por qué cabe en este esquema? Sí, algunas de ellas son limpia, así es. Okay. Pero sobre todo lo que te explicaba ahorita es que la diferencia entre esta tarifa preferencial y el costo real del mantenimiento y la operación de las líneas de transmisión, esa diferencia al final a transmisión se le paga. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se socializa con todos los suministradores del país para pagarle a transmisión. Pero resulta que el 94% del suministro del país es suministro básico. Entonces, suministro básico termina pagando casi la diferencia. O sea, las casas. Se va a las tarifas, exactamente. Entonces, esto nos estamos viendo afectados todos en nuestro pago de recibo. De alguna forma estamos aportando para que se complemente el pago por el uso de las líneas, de la operación y el mantenimiento de las líneas de transmisión. Y nos dices, la reforma está tratando de ordenar todo esto y tener una transición, pero ¿cómo? Digamos que como términos prácticos, ¿cómo todo este panorama se va a volver una transición hacia la energía limpia sin soltar la confiabilidad? Primero tenemos que ver los pronósticos de crecimiento de demanda regional. Okay. ¿Cómo van a ir creciendo? Porque además aquí la demanda crece año con año. Tenemos que ver los recursos que tienen localmente para poder satisfacer esa demanda y qué recursos tienen, recursos de generación, y qué recursos en tecnologías tienen para poder generar energía eléctrica. Primero lo que intentamos es que localmente se satisfaga. No se satisface la demanda eléctrica regional, están las líneas para acercar esas grandes cantidades de energía que está en el país, tenemos el sistema interconectado, más las dos penínsulas de Baja California Sur y Norte. Y entonces, localmente no se va a satisfacer la demanda, entonces vamos a usar las redes. Entonces necesitamos la robustez necesaria en estas redes con niveles de confiabilidad, de calidad y continuidad para que la energía pueda estar fluyendo entre las diferentes regiones. Idealmente, ¿dónde tendría que apostarse por esta energía nuclear que nos dices? Digamos, ¿dónde se construirían para que se pueda, digamos, hacer zonas autosustentables? Sí, bueno, en Laguna Verde se había proyectado hacer otras 2 unidades porque es un lugar no sísmico y porque realmente la gente ya está familiarizada con los reactores nucleares, ¿no? Ya dejaron de tener ese temor de que iba a haber problemas. Muchos ya están, los hijos, los nietos. Sí, la palabra nuclear, como por la historia de la humanidad, siempre nos hace saltar, pero es segura y limpia, ¿nos dices segura tú? Y limpia, sí. De hecho, pues les comentaba que yo trabajé 29 años ahí, ¿no? Entonces, alrededor podemos ver fauna, flora, todo en unas buenas condiciones que si no fuera segura, pues ya se notaría, ¿no? Okay. ¿Y qué pasó con este proyecto de crecer Laguna Pues Verde? se detuvo, ya tiene tiempo, no hay alguna razón que yo conozca así bien, pero creo que sí valdría la pena poderlo retomar y que nos daría una buena energía continua en lo que podemos mejorar todo lo demás de las energías intermitentes. Perfecto. Si me permiten, voy a aprovechar esta pausa en la conversación para ir también a una pausa brevemente y regresamos. Estamos hablando de energías limpias y medio ambiente. Es nuestra quinta mesa de debate con la gente convocada al Parlamento Abierto previo a la discusión de la reforma eléctrica en las cámaras. Volvemos. Gracias nuevamente por su sintonía e interés en esto que podría convertirse en un dictamen
para una reforma eléctrica. Estas voces son las que están escuchando también legisladoras y legisladores para construir un dictamen. Y quisiera cerrar, porque este es nuestro último bloque, con, digamos, la conversación pública, ¿no? Con lo que está en la mira en redes sociales, en nuestras casas y demás, que es que no es una apuesta de reforma rumbo a una energía limpia, ¿no? Se están quejando los legisladores en Estados Unidos, Greenpeace, ¿no? Algunas organizaciones, se están quejando empresas justo privadas, generadoras de energía limpia, de que esta reforma es todo lo contrario a ecologista. ¿Por qué, Alma? Bueno, pues primero siento que hay mucha duda en si vamos a tener las energías intermitentes instaladas por extranjeros para poder dar apoyo o suministrar la energía que se requiere. Segundo, porque está todavía como muy en el aire cuándo empiezan a funcionar cada una de ellas, de las nuevas instalaciones de CFE, y de verdad cómo vamos a dejar, se sigue viendo que vamos a seguir trabajando con combustóleo, ¿no? Okay. Creo que no debemos ser en ese punto tan complacientes de decir, bueno, sí, producimos un poquito. Creo que tenemos que llegar a hacer de más empuje y decir, no, ya no vamos a contaminar, ¿no? Y hace rato en la plática... ¿Es viable? O sea, es decir, con los recursos que tenemos de energías limpias, tanto firmes como intermitentes, ¿podríamos ya no usar combustóleo? En este momento no. En este momento no. ¿Qué se necesitaría? Se necesitaría tener una energía continua, como estábamos hablando, hidroeléctrica, que se va a hacer la mejora, en la nucleoeléctrica, que es una opción todavía no propuesta, y pues básicamente serían esas dos las más rápidas, por así decirlo, de tener, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, hace rato mencionaban a África, ¿no? Que a África le proporcionaron recursos internacionales para poder dejar de producir energía en base al carbón. Entonces, creo que también podemos ver esas instancias, ¿no? Okay. También necesitamos diversificar y poder mover nuestra red eléctrica alrededor de la República, ¿no? Y entonces, si existen estas propuestas, ¿por qué no se han tomado o sí se tomaron? No, precisamente la transición energética va enfocada a eso. Okay. Precisamente va a aprovechar los recursos que hay en el país para satisfacer la demanda. Y esta transición debe de ir enfocada a ir sustituyendo gradualmente estas tecnologías fósiles. Okay. En este momento, combustóleo es parte de nuestros recursos. También aprovecharlos en su medida, el carbón, el diésel, en su medida, y gradualmente irlos sustituyendo en base a esta planeación y transición energética. Pero nada más quería darte también un tema. Okay. ¿Tú sabes cuál es la energía más cara? No. La que no tenemos. Bueno. La que no logramos satisfacer. Okay. El que nosotros no logremos dar energía eléctrica a la industria, claro, a las instituciones educativas, a la agricultura, a la población, servicios comerciales, esa es mucho más cara que porque cualquier otra. No, porque no tenerla, el no tener la energía para tú producir o estudiar, claro. Esa es más cara a nivel país. Claro. Pero entonces lo que tenemos que hacer es este camino gradual y ordenado, no desordenado como empezó a suceder con esta alta concentración de intermitentes. Eso me parece bien importante. Perdón que te frene ahí, sí. Pero está este debate como de, bueno, si hay empresas extranjeras dispuestas a invertir, digamos que podría ser una solución más fácil en el corto plazo, pero no garantiza que el Estado sea soberano y confiable a largo plazo. Es decir, ¿no? Si en algún momento pasa algo con el mercado, ya no va a haber esta energía y va a ser caro. En cambio, si, digamos, lo tenemos asegurado, ¿va por ahí más o menos lo que decías? ¿O? No, y confiable me refiero es que no, los privados que están permanecen y lo siguiente que se vaya a incorporar de privados debe de ser una manera ordenada. Ok. Dependiendo a estas demandas regionales. ¿Y no importa el porcentaje, entonces? Sí, está establecido el porcentaje y se está guardando la proporción que existía en el 2017. Que es 54-46. Así es, y este porcentaje en realidad, si quitamos aquellos robos legales, llegamos más o menos a este porcentaje. Si quitamos esos abusos que hubo, llegaríamos aproximadamente a este porcentaje. Y además,
como te comentaba hace un momento, la demanda se va incrementando año con año, no es estático, no es, los privados se van a quedar en un 46% entregando la misma cantidad de energía. Año con año se va a ir incrementando entre un 3, 4%, 5%, también depende de la región donde se encuentre. Ok. Y el porcentaje que se determinó hasta donde entiendo un poco, esa era mi pregunta, el 56% es para que pase lo que pase, digamos, tengamos una base que pueda entrar firme, ¿no? O digamos que sea como el respaldo. Entiendo que por eso se habla de un 56%. Y además del 56, decirte que nosotros como Comisión Federal de Electricidad debemos asegurar que haya energía eléctrica. Sí. Rápido traigo a colación lo que pasó en febrero del año pasado, donde por los encarecimientos del gas, por congelamiento de ductos, hubo una indisponibilidad de gas, es decir, ciclos combinados, que nos entregan más del 60% de la energía del país, bajó hasta niveles del 30% en esos días. CFE incrementó su aportación hidroeléctrica, de generar entre un 6 y 7%, normalmente la hidroeléctrica, llegó a generar hasta el 21%. Okay. Pero también la termoeléctrica incrementó duplicó la energía que entregaba el sistema. Entonces nosotros lo que debemos de asegurarnos es de tener una matriz suficiente de diferentes tecnologías para no tener tampoco la dependencia de algún tipo de tecnología. ¿Y por qué estas cartas? Sé que hay una presión especial por parte de Estados Unidos. Vinieron el enviado del clima, la secretaria de Energía, se enviaron cartas, ¿no? El secretario de Estado y demás, desde el Congreso. Y justo el argumento era, pues no tanto el de negocio, aunque sabemos que está ahí, sino es que no se está apostando por energías limpias. ¿En qué basan este argumento o a qué se refieren? Pues bueno, desde mi punto de vista, realmente no tenemos el control de todas las energías limpias del país, ¿no? Okay. Están los extranjeros que están en discusión, ¿no? sobre la nueva política que tenemos. Creo que no nos ven esa actitud de vamos a hacerlo porque tenemos que cumplir con compromisos de París, porque está dañando a las personas. ¿La transición no es suficientemente no se ve rápida? Tal vez con mucho liderazgo hacia hacerlo ya. Okay. Sí, pero sucede un poco que la transición, como está con la vigente desde el 2013, hay un desorden en la transición. Claro. Sí debemos de poner un orden en esa transición. Okay. Pero además, si te fijas, nosotros en CFE están evaluando tecnologías, apostando hacia allá. Ayer salió un bono verde, como podríamos llamarlo así, donde también ya vamos a tener recursos adicionales para poder invertir en energías limpias. Está el proyecto solar fotovoltaico en Puerto Peñasco, la rehabilitación y modernización de las centrales hidroeléctricas, donde además le vamos a dar 50 años de vida útil adicional, que eso es muy importante para nuestra matriz energética como país. Estamos el tema de los humeros, estamos haciendo exploraciones de campos geotermoeléctricos en Michoacán, en Jalisco, en Puebla, para adicionar. Sí estamos apostando hacia allá. Pero debemos de poner primero un orden y enfocar hacia dónde vamos y cómo vamos, no de una manera desordenada donde se busque nada más una rentabilidad económica. Claro. Necesitamos la rentabilidad social. El otro día que se expuso esta gráfica de, digamos que la fuente primaria era Our World in Data, nuestro mundo en data, pero la expuso el presidente en la conferencia matutina. La verdad es que las emisiones de contaminación de Estados Unidos son, no sé si 40 veces o cuántas, ¿no? Pero mucho mayores. Entonces, estas acciones que se están planteando desde el gobierno mexicano para esta transición, ¿cómo son distintas o parecidas a otros países? Es decir, comparado con otros ejemplos, ¿dónde estamos como nación? Sí, pues vuelvo a retomar esta parte, ¿no? La parte de la energía nuclear es una de las bases en las que están otros países tratando de enfocar sus energías limpias. Okay. Por ejemplo, Francia va a construir 6 reactores, lo acaba de anunciar, y otros países, hasta España, Alemania, están elevando su capacidad de producción, de generación, que es otra de las bondades que tienen las centrales nucleares, que en algún momento dado pueden incrementar su producción y también pueden incrementar su tiempo de vida. Yo creo que aquí hay algo importante de lo que dice Alma de ahorita de
de Europa. La Unión Europea, el día último del año pasado, emitió una propuesta para que la generación tanto nuclear como el gas sean catalogadas como energías verdes, que sobre todo para tomándolas como de transición. ¿Esto por qué sucede un poco? El incremento acelerado de generación intermitente, variable, apostó mucho a que iban hacia allá y empezaron también a perder confiabilidad y a depender mucho de recursos de otros países para poder satisfacer sus necesidades de energía. Entonces, esta apuesta que está haciendo ahorita Europa y que se va a evaluar este año y a finales de año lo aceptarían, que parece que va a ser así, es un poco derivado de esta transición acelerada que hicieron hacia las intermitentes. Porque entonces sí, es importante, y remarco la transición donde debemos de ver todos los recursos del país. No nada más generación limpia, estamos hablando de varias tecnologías que son limpias. Y repito, la intermitente cabe, pero de una manera ordenada, donde podamos tenerla y donde satisfaga necesidades, ¿no? Pero yo creo que el tema de Europa es un aprendizaje que se ha tenido mundialmente de esta transición acelerada a esas energías intermitentes. Y un comentario más. Creo que tal vez esa opinión que tiene Estados Unidos es que considera que la discusión que tenemos en cuanto a energías limpias, en cuanto a la reforma, es más política que enfocada, sin duda, que enfocada a de verdad ser efectivos para combatir los cambios climáticos que cada día los estamos viendo más graves y con consecuencias, terribles, ¿no? Déjame plantearlo así. Con la legislación actual, si no entra una reforma eléctrica, ¿cumpliríamos con los compromisos internacionales que tenemos? Generaríamos un caos a nivel sistema. Ok, y con la nueva reforma, ¿cumpliríamos con la reforma que se está planteando? Sí, precisamente la transición energética hacia allá va. Y estamos precisamente tratando de evaluar. Desde mi punto de vista, deberíamos de revisarla un poco más a conciencia de lo que es la planeación. O sea, ¿se necesita una reforma, pero es insuficiente? Pero desde mi punto de vista, necesitamos tener una planeación. Necesitamos la planeación que no se ve en algún momento y también la gestión de desechos de todo lo que vamos a implementar. Que eso siempre se nos queda al final, ¿no? Lo digo porque también en la planta en algún momento pasó. Claro. Ayúdenos a imaginar entonces los panoramas. Si todo sale bien y se logra la reforma como le está planteando la CFE y el gobierno federal, ¿cuándo podríamos ver este aprovechamiento u utilización de todos nuestros recursos de una manera que el país sea medianamente sustentable o que no usemos tantos combustibles fósiles? Lo que pasa es que debe ir enfocado primero sí al cumplir los compromisos. Lo que se busca es al 2024 tener el 35% de generación limpia. Al 2035 tener el 50% de generación limpia, aprovechando todas las tecnologías de generación limpia que podemos aprovechar en el país. Y así sucesivamente. Y gradualmente ir sustituyendo todo ese combustible fósil que tenemos. ¿Y esto cambia de alguna manera, digamos, los costos o el panorama de inversión, digamos, la parte económica? Yo creo que sí va a cambiar así como está ahorita la reforma, sí cambiaría la parte de la inversión. Creo que tal vez no vamos a ser tan interesantes para los inversores como otros países. ¿Por qué? Porque vamos a perder un poco de credibilidad, ¿no? Tú vas y pones, no sé, una tienda y resulta que pues luego el gobierno dice no la vamos a usar. Esta tienda que pusiste, que queríamos, no la vamos a usar. Pues ellos se van, ¿no? Pero lo que pasa es que a lo mejor ya no... lo que pasa es que ya no habría el entreguismo que se dio, porque se hizo... Siempre un mercado eléctrico es muy cotizado. Es muy atractivo para el negocio. Sí. ¿Por qué? A ver, no se puede almacenar, quiere decir que lo que tú produces, lo vendes y la demanda se va incrementando año con año. Visto como mercado y como negocio es fabuloso, pero atrás de todo esto no es un negocio, es un tema de seguridad nacional.
Entonces no podemos nada más basarnos en que se generen grandes rentabilidades económicas. Lo que necesitamos es darle todo el sustento del país para que este sistema eléctrico sea el sustento de todos los procesos productivos del país. Nos quedan 2 minutitos. Les pido 1 minuto de conclusiones o el mensaje con el que quieran dejar a nuestra audiencia reflexionando. Ok, bueno, yo creo que la nueva reforma eléctrica no es tan mala como podríamos pensar, pero creo que sí necesita un punto de revisión en cuanto a la planeación y que vaya haciéndose una transición de esta parte que estamos hablando de los inversores y de las nuevas energías, que se vaya haciendo una planeación precisa de cómo se va a llevar a cabo, porque eso es lo que causa mucha incertidumbre en el público. Último mensaje, Manuel Ornelas. Sí, debemos de apostar por la transición ordenada. Debemos de apostar por la rentabilidad social. Debemos apostar, sí, por las energías limpias, pero debemos apostar por tener un mix balanceado que nos permita tener los niveles que necesitamos en la energía eléctrica, en cómo la recibimos en nuestros hogares y en la industria. Y debemos apostar por México en conjunto, todos los que participamos en los diferentes procesos, tanto de generación, transmisión, distribución, comercialización de la energía eléctrica, el control de la energía, la regulación de la energía. Debemos de apostar hacia allá como México, pero de una manera, repito y lo he dicho muchas veces, ordenada, no desordenada y generando desbalances y afectaciones porque estás privilegiando una rentabilidad económica a determinados grupos. Alma Martínez López, muchísimas gracias por haber estado en este debate. Gracias, muy amable. Gracias también, Manuel Ornelas. No, a ti, Luisa. Muchas gracias. Y muchas gracias en especial a nuestra audiencia. Ojalá siga en sintonía con los medios públicos y especialmente con nuestras mesas de debate. Les recuerdo que vamos a estar conversando con muchas de las personas que también fueron convocadas al Parlamento Abierto. Es un ejercicio espejo que le llevamos a casa. Gracias y hasta la próxima.